hoy estamos ante situaciones, por ejemplo, como las tarifas arancelarias de Estados Unidos, entonces que hace que se incremente una tarifa o se anuncie, ni siquiera sea un anuncio verbal y cambia el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cambia los precios de los fletes. Al momento de cambiar los precios de los fletes pueden bajar. Si bajan, entonces vienen los importadores y piden más contenedores. Entonces, en lugar de pedir 2, tal vez que pedían normalmente, va a pedir 10 o 6 o 4, ¿verdad? Entonces, y así suma a todos los importadores del país, se llenan los puertos, pues no hay puerto que alcance, ¿verdad? Realmente el puerto no hay que verlo como un ente aislado, que si el puerto aislado funciona, toda la cadena va a funcionar. Realmente no. El puerto es una parte de la cadena logística. En los puertos hay retrasos debido a que los puertos se han estado utilizando. Se identificó a 53 importadores que los utilizan como almacenamiento, como guardar su mercadería. Y realmente un puerto no está diseñado para eso. Un puerto está diseñado para que llegue la mercadería, usted a los 8 días o 15 días puede hacer la importación y llevarlo para almacenamiento o a las góndolas, a los supermercados, ¿verdad? Porque el problema que tenemos actualmente es que tenemos trámites manuales y otros no. Entonces, el trámite manual, realmente el volumen se ha ido incrementando en los puertos, pues. Realmente, a partir del COVID, hubo un cambio mundial y no solo fue Guatemala, sino que alrededor del mundo hay congestiones de puertos. No somos los únicos en el mundo que tenemos los puertos congestionados, es a nivel mundial. Sean bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Vamos al Grano, el videopodcast de Guatemala no se detiene. Y hoy quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Sabían que hay barcos que están esperando o que llevan esperando un mes completo para descargar en Puerto Quetzal? Pues de eso se trata este episodio. Vamos a hablar sobre cómo pasamos de cuellos de botella en el ingreso y en la salida de productos en el país hacia tener puertos más modernos y que inviertan en infraestructura. El hashtag que hoy vamos a estar utilizando para que ustedes también nos puedan acompañar en redes sociales es Paquete en Espera GT. Y antes de presentarles al invitado, quiero darles un poquito del contexto sobre el tema que vamos a platicar. Según la SAT, en abril tuvimos 24 buques esperando el ingreso en Puerto Quetzal. 4 barcos tenían cargas de trigo, 12 otros granos, 6 de hierro, 1 de sal y 6 de cemento. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Al final estos barcos esperan entre 25 y 30 días solo para descargar. Imagínense estar flotando casi un mes, ¿verdad? Esperando que nos dejen ingresar con al final materias primas que son importantes, ya sea para los consumidores o para las industrias en diferentes sectores en el país. Y al final esto tampoco es gratis porque se han pagado más de 70 millones en sobrecostos solo este año por este tipo de retrasos según la Cámara de la Industria. Y quiera que no, pareciera que el origen del problema es la infraestructura estancada. O sea, el muelle comercial que tenemos tiene una dimensión de 800 metros de largo, lo cual nos permite atender, si bien nos va, a 3 o 4 barcos simultáneamente. A ver, y esto no ha crecido en los últimos 24 o 25 años, porque solamente en el año 2000, o sea, al inicio del milenio, teníamos o se manejaban 200,000 contenedores. Mientras que ahora estamos manejando 1.6 millones de contenedores. O sea, la diferencia es muy drástica y seguimos con esos 800 metros de largo. Entonces aquí un poco la gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos preparamos para esta demanda? Porque al final el comercio no para, ¿verdad? Esto va a seguir creciendo. Hay países vecinos que están invirtiendo más o que están modernizando, que están siendo un poquito más competitivos y pues esto va a seguir aumentando en el país. Y en todo, digamos, este contexto se agrega un punto extra, que es que en mayo se presentó la iniciativa de política para el sistema portuario. O sea que ya existe un vehículo legal, pero ahora hay que ponerlo en marcha, ¿verdad? O sea, hay que discutirlo, hay que aprobarlo, hay que reglamentar también mejor pues todo este sistema. Porque también solo así es que el sistema portuario pues va a poder invertir tanto en infraestructura marítima como en terrestre, ¿verdad?
Y ya después de todo ese gran contexto, pues hoy tengo a un invitado especial que también es experto y está en el día a día de lo que les acabo de presentar. Él es Erlindo Herrera, él es director de comunicaciones de la Gremial de Logística de Guatemala, de la Cámara de la Industria, con el que vamos a platicar sobre este tema. Y enfocándonos en esas nuevas inversiones, ¿qué tres inversiones, por ejemplo, cree que podríamos o deberíamos ver en nuestros puertos en el corto y mediano plazo? Realmente el puerto no hay que verlo como un ente aislado, Ujú, que si el puerto aislado funciona, toda la cadena va a funcionar. Realmente no. El puerto es una parte de la cadena logística. ujú, La otra parte está las carreteras. ujú, La otra parte son los depósitos aduaneros temporales, porque esos son depósitos que van a llevar al desfogue de los patios de los puertos. Y la otra parte que juega un rol que se está incentivando son las CEDEP, ujú, las zonas libres, porque realmente nosotros en zonas francas estamos muy atrasados, pero la CEDEP ha venido a incentivar esa parte. Entonces, si nosotros tenemos mejores carreteras, mejor infraestructura, el puerto se va a desahogar. Y también, ahorita solo tenemos transporte terrestre, pero la finalidad sería tener un tren, pues, de carga. ujú. Entonces, usted tiene Que el tren de una los carga, cuatro ajá, puertos. que una a los puertos de Santo Tomás, el Pacífico, el Atlántico. Entonces, ahí usted va a tener más desfogue. Pues, como tal, pensar solo en el puerto, porque yo voy a ampliar el muelle, porque yo voy a hacer más patios, etcétera. Pero si la parte, el cuello de botella está en la salida del puerto que sale a PM o en Santo Tomás, porque no hay carreteras disponibles y no hay suficiente transporte para hacer las cargas, se va a hacer con el cuello de botella. Entonces, realmente lo que está haciendo lo de público-privado ahí en Puerto Quetzal, desde Escuintla a Puerto Quetzal, es fantástico. Eso va a ayudar al desfogue también de los puertos, ¿verdad? Ujú, En el Pacífico. claro. Me encanta porque al final estas conversaciones suceden en el resto de episodios porque pues sí es un sistema, ¿verdad? Que tenemos que mejorar. Y en el tema, otra vez regresando con el tema de la política, o sea, ¿qué le diría usted a las autoridades, ¿verdad? Para echar a andar esto, para que comience a suceder, que comience a pasar esta política. Sí, la finalidad es que se terminen de digitalizar todos los ministerios. Mm, ¿Por qué? Porque el problema que tenemos actualmente es que tenemos trámites manuales y otros no. Entonces, el trámite manual, realmente el volumen se ha ido incrementando en los puertos, pues. Realmente, a partir del COVID, hubo un cambio mundial y no solo fue Guatemala, sino que alrededor del mundo hay congestiones de puertos. No somos los únicos en el mundo que tenemos los puertos congestionados, es a nivel mundial, porque cambiaron las reglas del juego, pues. Entonces, por decirle algo, antes del COVID, venían cierta cantidad de contenedores mensuales. El consumidor se incrementó el consumo ah, después del ok. COVID. Los países han ido creciendo más. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que se rompió la cadena logística por el COVID. Mm, Al romperse la cadena logística, los contenedores ya no regresaron, los fletes subieron. Entonces, antes, hace años, había que usted, por ejemplo, había un picking season que se llamaba. Entonces, sabía que los contenedores iban a subir los precios de julio a septiembre, octubre. Entonces, en ese peak season no se pedía, pero se programaba el resto del mes de una manera ordenada. ujú, Hoy ya no existe el peak season. ujú, Hoy estamos ante situaciones, por ejemplo, como las tarifas arancelarias de Estados Unidos, entonces, que hace que se incremente una tarifa o se anuncie, ni siquiera sea un anuncio verbal y cambia el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cambia los precios de los fletes. Al momento de cambiar los precios de los fletes, pueden bajar. Si bajan, entonces vienen los importadores y piden más contenedores. ujú. Entonces, en lugar de pedir 2, tal vez que pedían normalmente, va a pedir 10 o 6 o 4, ¿verdad? Entonces, y así suma a todos los importadores del país, se llenan los puertos, pues no hay puerto que alcance, ¿verdad? Entonces, esa parte ha venido a hacer un cambio en toda la economía del mundo, pues, ¿verdad? Ujú, sí, que al final es también entender un poco cómo funciona esto, porque creo que ustedes que están tan metidos en el tema entienden esto, ¿verdad? Pero ¿cómo les hacemos entender, por ejemplo, al ciudadano o al guatemalteco que esto es importante? O sea, que es un tema de país que también les afecta a Sí, ellos. al ciudadano es cada vez que vaya al súper y compre y mire que los precios están subiendo, a veces no es por cuestión
de demanda-oferta, sino que es por cuestión de que si tenemos una logística caro, ahí se va el precio, pues. Mm. Lógicamente, si tenemos que tal vez el producto se trazó en puertos, tardó más tiempo de lo que tenía que traer, porque no, el trámite de un permiso se tardó más de lo debido, y son cosas que también no están en las manos de los importadores, ¿verdad? Entonces, esa parte como tal, la persona que usted va a comprar, por ejemplo, leche o algo, consumo, y se sube el precio, ahí es donde le impacta a uno, ¿verdad? Entonces, por eso, realmente el ciudadano también debe presionar a sus autoridades para realmente exigirles a sus diputados, a todos los que tengan accesos, con la finalidad de que terminemos la digitalización de todos los ministerios, pues. Eso realmente sí haría un gran cambio. Estamos ya viendo retrasos en góndolas de supermercados, o sea, aterricémosle un poquito sobre cómo el ciudadano lo vive. Hay retrasos en mis productos. En los puertos hay retrasos debido a que los puertos se han estado utilizando. Se identificó a 53 importadores que los utilizan como almacenamiento, como guardar su mercadería. Y realmente un puerto no está diseñado para eso. Un puerto está diseñado para que llegue la mercadería, usted a los 8 días o 15 días pueda hacer la importación y llevarlo para almacenamiento o a las góndolas, a los supermercados, ¿verdad? Cambio, sí se ha detectado que se tarda más días en hacer las importaciones, pero no solo es los importadores, también juega mucho el transporte, porque en Guatemala tenemos 13,000, déficit de 13,000 pilotos. Entonces también cuesta conseguir transporte terrestre, ¿verdad? Entonces ahí es donde va todo el sistema, los engranajes, que si uno falla, pues se alargan los tiempos en los puertos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué productos son los que usualmente se ven retrasados o más afectados a la hora de tener este tipo de cuellos de botella? Sí, son los graneles. eh, por ejemplo, también tenemos unos químicos que se llaman carbonatos que se usan para hacer los detergentes. También tenemos, está viendo todo el crecimiento de naves industriales, centros logísticos que está en Guatemala, la metalurgia. Pues son cosas vitales, productos que se necesitan, que es materia prima que está ayudando al desarrollo del país, pues. Claro. Nos contaban que tal vez lo que antes llegaba en 2, 3 días, ahora pues está tomando más tiempo, ¿verdad? Una semana, y que así al final no resolvemos estos cuellos de botella, pues puede ser que esto pueda seguir empeorando y no, o sea, pasamos de una semana a 2, 3, ¿verdad? Que haría un poquito más difícil esto que usted dice sobre las diferentes industrias del país y luego también sobre el consumo, ¿verdad? Del ciudadano como tal. ¿Cómo se puede mitigar el impacto mientras se toman estas decisiones prioritarias? El problema comienza cuando el barco arribó y tal vez no tiene permisos, no tiene, las liberaciones no están canceladas. Entonces, se ha detectado que el importador, si realmente pone más atención, se puede bajar esos tiempos. Lógicamente que hay que capacitarlos, que hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Y también se puede lograr que se desahogue en los puertos, porque si el importador es más eficiente y más rápido, el exportador tiene más tiempo para poder hacer sus cargas también en puertos, porque se usa lo mismo, pues, tanto el importador como el exportador, ¿verdad? Ujú. O sea, claro, o sea, una parte es todo el tema que depende del puerto en sí, ¿verdad? El tema de infraestructura, ¿verdad? El sistema para que entran y salgan, pero luego también educar a quienes pues están a cargo de esos procesos por parte de pues empresas privadas que traen y sacan mercadería, ¿verdad? Sí, Ujú. entonces ahí un rol importante es el de la SAT, como un juego de comunicación interinstitucional, por ejemplo, con los ministerios que están sus permisos, con las navieras, para que también las navieras se acrediten los pagos más rápidamente, que no tengamos, esperan que, por decirle algo, el sistema bancario también tiene que ayudar en esa parte, Sí. que puedan también trabajar sábados y domingos, y no hasta lunes a viernes, coordinar que también si la SAT tiene 24 horas, también las que deberían tener las navieras, también deberían estar los gestores. Esa parte es que con una coordinación sería exitoso, ¿verdad? Y sobre todo los domingos que se puedan trabajar, ayudaría mucho también a bajar la cantidad de contenedores Ujú. en los puertos, ¿verdad? Ujú. Interesante esto. Y ya que estamos hablando de como los diferentes sectores involucrados,
de alguna u otra forma pues estarían amarrados a esta nueva ley del sistema portuario, ¿verdad? Entonces, si esta ley se aprueba, ¿cuándo se podrían comenzar a hacer las primeras inversiones reales? Realmente cuando una ley se aprueba, lo que necesitamos ahorita, ¿verdad? Eh, es a mediano plazo, no puede ser a corto plazo, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Ujú. No antes. Cambio, con el sistema es el estudio que nosotros hacemos, si podemos hacer que toda la cadena se eficientice, ya cuando vengan las infraestructuras, las inversiones, realmente si usted tiene un sistema eficiente, realmente vamos a hacer un puerto en Guatemala, que realmente somos el segundo entre los 3 puertos, 4 puertos, somos los segundos más grandes de Centroamérica después de Panamá. Mm, O ujú, sea que podría venir más inversión, ujú. podemos crecer más económicamente como país y al final las personas que van a la góndola, que van al supermercado, van a encontrar los productos más baratos. Porque si tenemos una logística eficiente, menos gastos, menos demorajes, menos almacenajes, el transporte también en las carreteras. Entonces, al final, el consumidor final es el que sale beneficiado y la población en general, ¿verdad? Claro, pero a ver, ¿qué es lo primero que deberíamos de enfocarnos, verdad? ¿Son los muelles? ¿Son los patios de contenedores? ¿Son los depósitos? ¿Qué? Los muelles. Ajá. Primero la ampliación del muelle para que vengan portacontenedores o graneles de mayor calado. Entonces, si viene mayor calado, los fletes van a ser más baratos y vamos a ser más atractivos, porque aquí lo que estamos peleando con el resto de Centroamérica es ser un hub logístico. Ujú, Si Guatemala sea un hub logístico en el tema marítimo, realmente nuestra competitividad con los demás países cercanos, ¿verdad? De la región, vamos a lograr tener más inversión, costos más baratos y por ende, al final, como las importaciones es la materia prima para la industria, entonces los exportadores también van a salir beneficiados. Las exportaciones de Guatemala van a crecer. ujú, Nosotros estamos en segundo lugar de cantidad porque geográficamente Guatemala tenemos el Atlántico, Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás. Y en el Pacífico, EPQ, ¿verdad? Y APM Terminals. Entonces, somos en la región que tenemos en el Pacífico y en el Atlántico. Cambio El Salvador solo tiene el Pacífico, Honduras solo tiene un puerto. Entonces, realmente nosotros deberíamos de aprovechar. Entonces, como en Guatemala entra para Atlántico y Pacífico, por eso vienen más contenedores. Y aparte, que somos en Centroamérica económicamente más grande también, ¿verdad? ujú, claro. Y de mayor población también. Ujú. Muelles. Ajá. Ahora, ¿qué hace falta a nivel de tecnología? Porque también una cosa Ujú. es, ¿verdad? Agrandemos la infraestructura, pero otra es cómo también hacemos uso de esta tecnología y no digamos ahora con inteligencia Ya que, ujú. artificial para que esto también sea más eficiente. Sí, el CPN ha estado trabajando, ya tiene proyectos de ubicación de contenedores. Por ejemplo, el marchamo satelital ha venido a ayudar para localizar dónde está el contenedor. O sea que Guatemala también ha avanzado en tecnología, pues. Entonces, realmente, eh, con lo que está trabajando, por ejemplo, todos navieras, Puerto Quetzal, usted puede meter, tienen plataformas ya. Ujú, Usted puede ubicar su contenedor en esas plataformas. ujú, El problema es que no se da a conocer. Entonces, muchos empresarios no tienen el conocimiento que si usted mete a la plataforma de tal naviera o del puerto, usted puede localizar su contenedor, ujú, puede ver sus trámites, puede hacer los pagos, inclusive puede pagar con tarjeta de crédito. ujú, Entonces, ese desconocimiento trae a que tal vez el importador viene y usa mucho a su gestor, le da un anticipo de dinero y el gestor paga, se tarda otros 2, 3 días, ¿verdad? Pero si conociera bien las plataformas que hay actualmente funcionando, se sacaría más provecho y sí se está invirtiendo en tecnología en Guatemala, pues sí ujú, existe como, ujú, como, como tal, ¿verdad? ujú. No es que estamos trabajando como hace 15, 20 años, pues. Ok. Erlindo, vamos al grano. Una acción ya para tomar mañana y ayudar a estos cuellos de botella. Identificar que ya están identificados los importadores más grandes del país y que realmente ellos ayudarlos de cierta manera para que puedan desalmacenar sus contenedores lo más pronto posible, Ujú, pero capacitándolos, ujú, porque a veces es el desconocimiento. ujú, Y también, ¿cómo se llama?
algo también que puede dar muchísimo es que la SAT ayude con los depósitos aduaneros temporales, que estén cerca de los puertos para desfogar los contenedores. Claro. Y una última pregunta, ¿quién tiene que capacitar a estos importadores? Las cámaras y la SAT Ok, en conjunto, claro. ¿verdad? Súper. Bueno, el tema creo que también da, porque pues solo tocamos pinceladitas de lo que pues se necesita para desahogar la situación que tenemos. Interesante también saber que todo el ecosistema logístico del mundo cambió y que Sí. pues estamos todos de alguna u otra forma metidos e intentando solucionar, ¿verdad? Para que el comercio mejore. Sí necesitamos acelerar esta discusión, creo que eso es importante y me quedo con eso porque la aprobación de la política del sistema portuario pues sí nos puede ayudar a invertir en infraestructura o incluso tomar en cuenta estos otros factores que usted nos contaba, Arlindo, y que también entendamos que sin ella pues no hay inversión, ¿verdad? No solo es un tema de barcos y de muelles, es tener certeza jurídica por inversión, modernización, automatización, carreteras, conexiones, ¿verdad? Que todo el ecosistema general pues esté apto para el volumen de ingresos y salidas de productos en el país y que al final entendamos que este es un problema que nos afecta a todos, o sea, sí a las autoridades, sí al sector privado, especialmente a quienes están involucrados en temas de logística, pero también nos afecta a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, porque cualquier producto que espera pues va a tener cambios en el precio, ¿verdad? Y en los tiempos de llegada hacia nuestros hogares. ¿Verdad? Bueno, Erlindo, muchísimas gracias. Les recordamos que nuestros hashtag es el paquete en espera GT. Sigan esta conversación en redes sociales y recuerden que nos escuchamos todos los miércoles en los canales de Spotify y de YouTube de Guatevisión y Prensa Libre. Nos vemos la próxima semana. Chao.